¿Qué tal, estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy, estudiantes, vamos a continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología. Esta vez el tercer y último tema de la experiencia de aprendizaje número 7. Recordemos el título de esta experiencia: proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Tema 3, estudiantes, de esta experiencia: diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas para el filtrado del agua. Esta vez, estudiantes, vamos a trabajar dos competencias, que es explica el mundo físico y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Justamente, estudiantes, la clase anterior hemos diseñado, ¿verdad?, un filtrador casero y hoy lo vamos a poner a prueba. El propósito de la sesión, estudiantes, es elaboramos el diseño, lo construimos y ponemos a prueba su funcionamiento para el filtrado de agua de lluvia u obtenidas de otras fuentes. Como sabemos que en nuestra región, estudiantes, no hay lluvia, lo vamos a obtener, ¿verdad?, esta agua de otras fuentes. También conoceremos los métodos de desinfección del agua. Muy bien, estudiantes, reflexionamos con este texto. Diseñamos y construimos y pongo a prueba el funcionamiento de mi filtrador de agua. Hemos visto, estudiantes, que nuestro país tiene una relación asimétrica entre las fuentes de agua y el número de la población, siendo esto una causa de su escasez. Es decir, estudiantes, la población está creciendo, ¿verdad? Y no se abastece de agua para todos. Sin embargo, la naturaleza nos ofrece fuentes naturales para su obtención, como la lluvia. En las regiones de la sierra y selva, estudiantes, hay abundante lluvia. Entonces podemos hacer esto, podemos utilizar la lluvia como agua para lavar, eh, también para cocinar, estudiantes, pero primero debemos desinfectarlo. Y para su utilización se requiere realizar procesos de filtración. Eso es justo lo que vamos a hacer, que nos permite disminuir la turbidez, es decir, quitar las partículas, ¿verdad?, la suciedad. El filtrador será la solución tecnológica que responda al problema del agua que proviene de lluvia. Y no debe usarse de manera directa para uso doméstico ni el consumo humano. Solo, estudiantes, vamos a filtrarlo. No lo estamos purificando, no lo estamos desinfectando. No es para consumo humano. Pero lo podemos utilizar para uso doméstico, ¿verdad? Para lavar, por ejemplo. Luego de probar el funcionamiento del filtrador de agua, debemos elaborar un video donde se dé a conocer a los compañeros y compañeras, al docente y a la familia sobre el proceso que hemos realizado para obtener esta solución tecnológica, estudiantes. Como vemos en la imagen, estudiantes, son muy fáciles de hacer, ¿verdad? Pueden utilizar botellas o quizás otros recipientes de plástico. Y obviamente los materiales que a continuación vamos a mencionar. Muy bien, estudiantes, seguimos. Primero vamos a hablar un poco sobre permeabilidad y porosidad. Sabemos, estudiantes, que la porosidad, ¿verdad?, lo tienen todas las materias. Unos son más porosas que las otras. Muy bien, estudiantes. ¿Qué es la permeabilidad? Es una propiedad, ¿verdad? Es la propiedad por la que un líquido, en este caso el agua de lluvia, estudiantes, puede pasar a través de un material. El grado de permeabilidad de un cuerpo depende de la porosidad. ¿Y qué es la porosidad, estudiantes? Es la capacidad de un material para dejar pasar gases o líquidos a través de huecos o espacios entre sus partículas, conocidos como poros. Sabemos que toda materia, estudiante, tiene poros, ¿verdad? Podemos observar en la imagen, aquí podemos observar una partícula de arena y una partícula de arcilla, estudiantes. Observamos la arena, estudiantes, sus poros son más grandes, ¿verdad?, que el de la arcilla. Entonces, por lo tanto, la arena es más permeable, es decir, va a dejar pasar mayor cantidad de agua, ¿verdad?, que la arcilla, que es menos permeable. También observamos, estudiantes, esta imagen. Aquí tenemos una materia X, estudiante. Esta materia tiene poros. Aquí tenemos el líquido contaminado. Vamos a poner el agua de lluvia, ¿verdad? Esta agua turbia. Lo vamos a colocar, estudiantes, en esta materia. ¿Qué es lo que va a pasar, estudiantes? Automáticamente el agua va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene poros. El agua va a pasar por esos poros, pero
esta materia va a detener las partículas. Puede ser arena o cualquier otra partícula que nos puede dañar estudiantes y se va a quedar aquí. Los poros no lo van a dejar pasar, a menos que estos poros sean más grandes que estas partículas, ¿verdad? Es por eso, estudiantes, que en nuestro filtrador casero no solo vamos a utilizar una materia, vamos a utilizar varias materias, porque todas no tienen el mismo tamaño de poros. Unos van a tener poros más grandes y otros poros más pequeños. Los poros más grandes van a atrapar partículas más grandes y los poros pequeños van a atrapar partículas pequeñas. Es por eso, estudiantes, que vamos a utilizar varios tipos de materias. ¿Qué podemos utilizar, estudiantes? ¿Qué materiales podemos utilizar? Podemos utilizar la gravilla, la arena, tierra, algodón, carbón mineral, carbón vegetal, arena antrácita. Estamos aquí justamente mencionando, estudiantes, de poros más grandes a poros más pequeños. La gravilla, arena tienen poros grandes, a comparación de la arena antrácita y el carbón vegetal, que tienen poros más pequeños. Seguimos, estudiantes. Muy bien, extendiendo nuestra solución tecnológica para desinfectar el agua filtrada. Esta vez vamos a hablar de desinfectar, estudiantes. No estamos hablando de filtrado, sino de desinfectar también de una manera casera, estudiantes. Muy bien, el control de la turbidez. Cuando hablamos de turbidez estamos hablando del agua sucia, ¿verdad? Como observamos en este vaso. Está estrechamente relacionado con la eficacia de los procesos de desinfección. Entonces, ¿cuáles son esos procesos de desinfección, estudiantes? Pueden ser químicos y físicos. Químicos, en el caso del cloro, ¿verdad? Podemos colocar cloro, estudiantes, en el agua para desinfectarlo, o también los llamados biocidas, estudiantes, que son sustancias para matar microorganismos. O también los físicos, estudiantes, es decir, vamos a utilizar la radiación ultravioleta, es decir, los rayos del sol. ¿Para qué, estudiantes? Para desinfectar el agua. Recuerden que a mayor turbiedad, mayor particulado en suspensión. Es decir, cuanto más turbio, va a haber más partículas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, estudiantes, en este vaso que estoy señalando, está más turbio, hay más partículas. En este segundo vaso está menos turbio, hay menos partículas y ya lo vemos un poco transparente, ¿verdad? Y en el tercer vaso, obviamente, no está turbio, no hay partículas, o hay partículas en muy bajas cantidades. Muy bien. Lo que aumenta la posibilidad de refugio de bacterias, virus y protozoos, obviamente todos ellos patógenos, en los diferentes poros de las partículas en suspensión. Es decir, estudiantes, cuanto más turbio sea el agua, obviamente va a haber más microorganismos patógenos. Hemos obtenido nuestra agua filtrada retirando la mayor cantidad de partículas contaminantes y es apta para su uso de actividades domésticas. Nosotros vamos a hacer justamente eso, ¿verdad? Vamos a filtrarlo y cada vez vamos a obtener el agua con menos turbidez, es decir, menos partículas sucias. Y esto va a ser apto para uso doméstico, para lavar, para la limpieza. Pero si queremos utilizar justamente esta agua filtrada, estudiantes, para el consumo humano, es decir, para beberlo, obviamente debemos de desinfectarlo antes. Entonces, lo más recurrente, lo que podemos hacer es hervirlo, ¿verdad? O en todo caso, utilizar cloro. Pero ya sabemos, estudiantes, que muchas personas no tienen cloro quizás en casa, entonces podemos utilizar un método más sencillo, con la ayuda del sol. Y por eso vamos a hablar del método SODIS, estudiante. Es un método para desinfectar el agua. No vamos a utilizar cloro, no lo vamos a hervir, sino lo vamos a desinfectar de forma natural. ¿Qué vamos a hacer, estudiante? ¿O en qué consiste este método SODIS? Desinfecta el agua mediante la radiación solar, la radiación ultravioleta. Es un sencillo proceso de tratamiento que permite mejorar la calidad del agua. Consiste en inactivar a través de la luz solar a los microorganismos causantes de enfermedades como las diarreas. Gracias a la combinación de dos efectos, la radiación ultravioleta y el incremento de la temperatura del agua hasta 50 grados Celsius. El agua contaminada se introduce en una botella, como lo vemos aquí, estudiantes, en una botella limpia, transparente, para que puedan ingresar los rayos solares, estudiantes. Puede ser de plástico o vidrio.
así optimizar los efectos de la radiación solar. Entonces, tenemos nuestra botella, estudiantes, de plástico o vidrio transparente, lo llenamos de agua, estudiantes, es agua, ya está agua ya filtrada, lleno, estudiantes, que no haya aire en la botella. Luego, estudiantes, colocamos las botellas horizontalmente, como observamos en la imagen. Puede ser sobre el techo, ¿verdad? Que, pero estas botellas deben estar directamente, estudiantes, al sol, a los rayos del sol. Entonces, estudiantes, lo podemos dejar por 6 horas. En nuestra región de Ica, estudiantes, hay bastante sol, ¿verdad? Lo podemos dejar por 6 horas. Y si está nublado, lo podemos dejar por 2 días. Luego, conservar las botellas en un lugar fresco y consumirlas directamente, porque después de esto, estudiantes, ya están desinfectadas. Es así como funciona este método SOLIS. Estamos desinfectando el agua de una forma natural, pero debemos seguir todos estos pasos. Muy bien, a partir del método mostrado, ¿cómo lo implementarías en una solución tecnológica para contribuir a afrontar la falta de acceso al agua potable? Sabemos, estudiantes, que hay muchas regiones aún que no tienen acceso al agua potable, ¿verdad? Pero la gran mayoría de ellas se dedica a la agricultura y justamente hay agua, ¿verdad? En sus regiones, pero no es potable. Entonces podemos utilizar esta agua, estudiantes, de los diferentes canales para volverlos potables mediante el método SOLIS. Entonces, en zonas donde no tengan agua potable, se puede informar a las personas sobre estos métodos, ¿verdad? Pueden recolectar muchas botellas, limpiarlas y utilizar esta agua de estos canales después de filtrarla, ojo, después de filtrarla. Entonces se pueden colocar agua en diferentes botellas, colocar en zonas donde le den el sol directamente a estas botellas y así convertirlo, estudiantes, en agua potable para el consumo humano. Entonces sí se puede hacer, estudiantes, este método SOLIS, sobre todo en zonas donde hace bastante calor, como en el norte de Perú y en nuestra región de Ica, ¿verdad? Y si no es así, ya sabemos, estudiantes, dejarlos por 2 días. Diseño y construyo mi filtrador de agua, estudiantes. Muy bien. Determinamos una alternativa de solución tecnológica. El captar y utilizar agua de lluvia para el uso de las actividades domésticas en poblaciones que carecen del acceso al agua es una de las soluciones. Sin embargo, su uso directo no ha sido recomendado por las impurezas que contiene. Ante esta situación, recuerda las preguntas de la actividad 4 que nos ayudaron a proponer la alternativa de solución. Ya sabemos, estudiantes, ¿verdad?, que si bien esta agua de lluvia está filtrada, no es para uso directo, no es para consumo, sino antes debemos de purificarla, desinfectarla. Recordemos eso. La pregunta, estudiantes, ¿qué limitaciones tendría el agua de lluvia para utilizarlas en el uso doméstico? Entonces, hay muchas limitaciones, ¿verdad? Una de esas, estudiantes, es que el agua de lluvia no es potable, ya que en este se encuentran ciertas partículas contaminantes, ¿verdad? Y estas partículas son obtenidas obviamente en el ambiente. A medida que van cayendo, estudiantes, sabemos que en el aire está conformado por ciertas partículas y una o muchas de esas partículas son dañinas, contaminantes. Entonces, estudiantes, el agua de lluvia va a venir con esas partículas, va a contener esas partículas. También pueden contener ciertos microorganismos, estudiantes, que nos pueden causar algunas complicaciones en nuestra salud. Esas son las limitaciones. Ahora, ¿qué solución tecnológica propones? Un filtrador de agua de tipo casero, ¿verdad? Y si es posible, estudiantes, también podemos colocar ahí el método MIDIS, ¿verdad? Para desinfectarlo. ¿Cuáles serían las principales características que debe de tener el filtrador? Es decir, estudiantes, ¿qué características va a tener el filtrador que ustedes van a crear? ¿Qué materiales van a utilizar? Ahí van a colocar muy bien las características que van a tener, son ciertos materiales. Arena, carbón, algodón, ustedes van a colocar ahí sus características, estudiantes. Seguimos. Diseñamos la alternativa de solución tecnológica. Ten en cuenta las características o requerimientos que debe contar el filtrador de agua. Vamos a proponer un diseño. Para ello, vamos a leer el texto, propiedades de los materiales para el filtro de agua.
Hace un momento ya hemos colocado, hemos visto, estudiantes, esas propiedades. Muy bien. ¿Qué propiedades, qué propiedad o propiedades debe tener en cuenta en los materiales que utilizarás para filtrar el agua? Obviamente, estudiantes, los materiales que nosotros debemos utilizar, ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, los materiales a usar deben de tener una buena porosidad. Hemos mencionado, estudiantes, la gravilla, la arena, la tierra, carbón, carbón mineral, vegetal. Hemos mencionado, estudiantes, de los materiales que tienen poros grandes a poros pequeños. Entonces, ¿para qué es esto, estudiantes? Obviamente para dejar pasar el agua, ¿verdad? Y de esta manera ir limpiando. A medida que va a dejar pasar el agua, estudiantes, se van a ir reteniendo esas partículas. Es decir, van a ir quitando poco a poco las partículas dañinas, las que nos pueden causar daño. ¿Qué ventajas tendría utilizar materiales con diferentes porcentajes de porosidad? Obviamente hay ventajas, tiene varias ventajas, ya que en poros grandes dejaría pasar el agua atrapando partículas grandes, ¿verdad? Y el agua pasaría más rápido también. Mientras tanto, en los poros pequeños terminarían con el trabajo, impidiendo el paso de partículas más pequeñas, partículas diminutas, y así filtrando de manera eficiente el agua turbia, pasando a ser el agua más transparente, ¿verdad? Con menos partículas dañinas. ¿Qué otros materiales de tu entorno podrías utilizar que te permitan mejorar tu filtrador de agua, estudiantes? En su región, estudiantes, ¿qué materiales pueden utilizar para hacer su filtrador de agua? Ahí ustedes van a colocar los materiales que pueden usar. Siguiente pregunta. Imagina que la imagen del filtro de agua es el envase de tu filtro. ¿Cuál sería el orden? Imaginemos esta imagen, estudiantes. ¿Cuál sería el orden o la secuencia de los materiales que colocarías al interior? Da razones para justificar tu respuesta. ¿Cuál va a ser el orden de los materiales? Hace un momento, estudiantes, hemos mencionado varios materiales. Gravilla, arena, tierra, algodón, carbón mineral, carbón vegetal, arena, arena antrácita por último. Justamente este es el orden, estudiantes. ¿Por qué vamos a colocar los materiales que tengan poros más grandes a poros más pequeños? El material de poros más grandes arriba y el material de poros pequeños abajo. Recuerden el orden. ¿Por qué, estudiantes? Empezaría con los materiales de poros más grandes como la gravilla y la arena para que puedan atrapar las partículas grandes y terminarían con el algodón, carbón y arena antrácita para detener partículas diminutas. ¿Por qué, estudiantes? Porque si colocamos primero los materiales con poros más grandes dejaría o pasaría el agua más rápido y los poros más grandes van a detener las partículas más grandes. Mientras tanto, los otros materiales con poros pequeños terminarían con el trabajo deteniendo las partículas más pequeñas. Si fuera de revés, estudiantes, el proceso de filtración sería mucho más lento. Para evitar el ingreso de residuos al filtrador, ¿qué materiales utilizarías? Bueno, podemos utilizar una tela, ¿verdad? Para tapar nuestro filtrador casero o simplemente cubrirlo mediante una tapa, dependiendo, estudiantes, el recipiente que ustedes están usando. Por último, prevé el volumen de agua de lluvia recolectada y qué colocarías para su respectiva filtración, estudiantes. Cuando hablamos de prever el volumen de agua de lluvia recolectada, estudiantes, es la cantidad de agua que se está recolectando. ¿Qué cantidad de agua están utilizando como agua turbia? Quizás sea medio litro, ¿verdad? ¿Y cuál es el agua recolectada? También ustedes van a colocar ahí el volumen. Para eso, estudiantes pueden utilizar una jarrita, ¿verdad? Donde pueden medir los mililitros. Recuerden, cuando hablamos de volumen, estudiantes, puede ser en mililitros, en litros. Muy bien. Después, estudiantes van a elaborar un diagrama de flujo que den a conocer la secuencia para el proceso del filtrado de agua. O sea, todas las secuencias que ustedes han hecho, estudiantes, lo van a realizar en este diagrama de flujo. Para ello, considera los símbolos que han mostrado en la actividad que corresponde al área de comunicación. En el área de comunicación, estudiantes ya han trabajado el diagrama de flujo y ya saben cómo se trabaja exactamente, qué símbolos utilizar cuando es pregunta, cuando es título.
puedes completar tu respuesta en la figura 2. Esta es la figura 2, estudiantes, como ejemplo de diagrama de flujo. Ustedes van a realizar su propio diagrama de flujo con todo el proceso que ustedes han realizado. Se pueden guiar de esta imagen, estudiantes. Utiliza los datos de la cantidad de materiales que se ha obtenido en la actividad 6 que corresponde al área de matemática. ¿Qué materiales han utilizado, estudiantes? Yo he puesto como ejemplos, quizás han utilizado algodón, grava, arena, carbón, botellas, etcétera, y herramientas también van a colocar las herramientas. Y aquí la unidad, es decir, la cantidad de estudiantes. Puede ser algodón, he utilizado 2 libras, grava, medio kilo, arena, 1 kilo, carbón, 1 kilo, dependiendo del tamaño de su filtrador casero. Ustedes aquí menciona que ya lo han trabajado en el área de matemática, ¿verdad? Entonces van a colocar la unidad, van a colocar el costo, para eso pueden preguntar a sus padres más o menos cuánto cuesta. Por ejemplo, un medio kilo de carbón, cuánto cuesta, por ejemplo, 2 libras de algodón, más o menos. Ustedes van a colocar ahí el costo unitario, ojo, unitario, y después aquí, estudiantes, el costo total, para conocer más o menos cuánto pueden o cuánto se ha gastado en realizar su filtrador casero. Seguimos respondiendo a las siguientes preguntas, estudiantes. Los materiales utilizados, ¿cómo impactará al ambiente? Justifica tu respuesta. Todo esto depende, estudiantes, de los materiales que han utilizado. Por ejemplo, el algodón. Después de trabajar su filtrador casero, ¿qué van a hacer con el algodón? Afectará, estudiantes, al ambiente. ¿Qué van a hacer con el carbón? Con las botellas, que son lo más, los que se demoran más en degradarse, estudiantes, lo que permanece más en el ambiente. Entonces van a justificar aquí, estudiantes, ¿cómo impactará el ambiente? ¿De qué manera comprobarías el funcionamiento del filtrador de agua? Obviamente, estudiantes, van a abastecer primero de agua turbia para asemejar el agua de lluvia, ¿verdad? Lo usaría en mi filtrador casero y esperaría el resultado para comprobar la pureza del agua filtrada. Si no resulta, realizaría cambios en mi filtrador. Entonces, de esa manera vamos a comprobar, ¿verdad? Vamos a someterlo a prueba. Vamos a colocar nuestra agua turbia, que para nosotros va a ser el agua de lluvia, y vamos a conocer o a esperar si realmente nuestro filtrador casero limpia esta agua o no. Y si no es así, estudiantes, obviamente debemos hacer un reajuste, ¿verdad? Debemos averiguar por qué no funciona. Quizás debemos cambiar los materiales o colocar más cantidad de materiales. El objetivo aquí, estudiantes, es que el agua salga menos turbia, más transparente. Seguimos. Ahora contesta las siguientes preguntas a medida que están construyendo el filtrador de agua, estudiantes. Son preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿el envase o recipiente utilizado será apropiada para la cantidad de agua que deseas filtrar en el tiempo que has determinado? Sí, ¿verdad? Obviamente. ¿Es suficientemente grande para contener el volumen de agua filtrada? ¿La cantidad de cada material utilizado en el filtro de agua será suficiente para retener las partículas sólidas del agua? Sí, para ello realizaremos los ensayos necesarios para que así sea. Quizás, estudiantes, al principio han colocado menos cantidad de materiales y quizás no ha filtrado muy bien el agua, ¿verdad? Sigue saliendo turbia. Entonces ahí vamos a hacer los reajustes, ¿verdad? Para eso vamos a hacer los ensayos hasta que el agua salga menos turbia o transparente. Coloca primero los materiales de menor porcentaje de porosidad y luego los de mayor, es decir, al revés, ¿verdad? ¿Obtendrás los mismos resultados? Sí, vamos a obtener los mismos resultados, estudiantes, pero obviamente el tiempo de filtrado va a ser mucho más lento, va a ser mayor, vamos a esperar más tiempo. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Es por eso que debemos utilizar primero los materiales de mayor porosidad y la parte inferior de menor porosidad. Si varía el espacio que ocupa un material dentro de un filtrador, ¿qué sucede con el tiempo de filtración? Obviamente el tiempo de filtración también va a variar, estudiantes. No va a ser el mismo. Si piensas utilizar un recipiente de cerámica, ¿será los mismos resultados que utilizar un envase de plástico? Obviamente que sí, estudiantes. Lo que va a intervenir aquí no es el tipo de recipiente, sino los materiales que nosotros vamos a usar. Eso es lo importante.
Y por último, estudiantes, estas tres preguntas los dejo para ustedes. Por ejemplo, si has incorporado un material de tu entorno, estudiantes, ¿cómo contribuye a mejorar la calidad del agua filtrada? ¿Han incorporado estudiantes un material de su entorno, es decir, de su distrito, de su región? Seguimos. Evalúa y comunica el funcionamiento y el impacto de la alternativa de solución tecnológica. Por ejemplo, ¿cuáles serían las características del agua filtrada que evidencie el funcionamiento del filtrador? Obviamente, estudiantes, ya estamos hablando de resultado, ¿verdad? Nos está hablando del agua ya filtrada. Obviamente va a ser menos turbia, no va a ser, o no es maloliente y no va a contener partículas suspendidas. Va a ser más transparente, ¿verdad? Eso es lo que queremos lograr. ¿Consideras que volver a filtrar la misma muestra de agua disminuye la turbidez del agua? Obviamente que sí, estudiantes. Si lo volvemos a filtrar, esta agua filtrada, obviamente el resultado va a ser con menos partículas, quizás hasta más transparente. Sí disminuye, ya que al volver a filtrar el agua, algunas partículas quedarán atrapadas en los materiales de nuestro filtrador. Revisa los requerimientos o características que propusieron al inicio y verifiquen si el filtrador cumple con ellos. ¿Cumple, estudiantes, los requerimientos? Ustedes van a colocar ahí si cumple o no. ¿Qué propones para incrementar la eficiencia del filtrador de agua? ¿Qué propones, estudiantes, o qué han propuesto? Porque yo sé que al principio, estudiantes, quizás no ha salido tan, pues el agua filtrada no ha sido tan transparente, ¿verdad? Entonces, ¿qué han propuesto, estudiantes? Colocar otro tipo de materiales o más cantidad o cambiar el orden. Ustedes van a colocar ahí su respuesta. Explica la razón de estos ajustes o sugerencias sobre la base de los conocimientos científicos o de las prácticas locales. Puede ser en relación al tipo, cantidad de material o al tipo de recipiente. Describe el beneficio en la familia ante la obtención del agua filtrada y cómo fue el impacto al ambiente, ya sea por los materiales utilizados o por otras razones que consideres. Muy bien, estudiantes, ustedes van a completar ya estas respuestas. Esto sería todo por la clase de esta semana, estudiantes. Ya nos estaríamos reencontrando en la experiencia de aprendizaje número 8. Cuídense mucho, estudiantes.